Buenas tardes, mi nombre es Laura García Torres y a continuación voy a exponer mi trabajo fin de máster, cuyo nombre es Riesgo de la anestesia general en el paciente mayor de 60 años. A continuación muestro el índice y comenzamos. La anestesia general tiene como objetivo permitir que el paciente sea operado sin dolor, con la máxima seguridad, comodidad y vigilancia durante el acto quirúrgico. Para ello se emplean diferentes fármacos que pueden tener efectos adversos, y estos efectos adversos conllevar a posibles complicaciones. Por ello es muy importante realizar una correcta evaluación preanestésica. Muchas de las complicaciones pueden atribuirse a la edad, estado de salud del paciente, antecedentes patológicos, tipo de intervención y tipo de anestesia. La población mayor de 60 años ha sufrido un incremento en los últimos años y se estima que al menos el 50% de los sujetos mayores de 60 años necesitarán de cirugía antes de morir. La atención médica que reciben estos pacientes en ciertas situaciones, como puede ser la quirúrgica, es distinta al resto de la población, como resultados propios del envejecimiento. Debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad, la proporción de personas mayores de 60 años está aumentando más rápidamente que en cualquier otro grupo. Según la OMS, entre 2015 y 2050 la población mundial mayor de 60 años casi se duplicará y pasará de 90 millones a 2.000 millones. Considerando que tanto la edad como el uso de anestesia general están relacionadas con las posibles complicaciones postoperatorias, se ha considerado de interés llevar a cabo una revisión bibliográfica en la que se investiguen los riesgos de la anestesia general en el paciente mayor de 60 años. El objetivo general es describir los riesgos más prevalentes asociados a la anestesia general en el paciente mayor de 60 años, y los objetivos específicos son identificar otros factores que influyen en la presencia de riesgos asociados con la anestesia general y explicar las consecuencias de dichos riesgos. Para ello se ha realizado una revisión bibliográfica siguiendo las indicaciones del grupo PRISMA, utilizando las bases de datos PubMed y Scielo. Se realizó una estrategia de búsqueda que estaba estructurada en 3 fases: fase 1, búsqueda automática; fase 2, lectura de los resúmenes; y fase 3, lectura de texto completo. Tras realizar la búsqueda bibliográfica en las diferentes bases de datos, se seleccionaron 9 artículos que fueron revisados y comparados para llevar a cabo el trabajo. El resto de artículos referenciados en el trabajo fueron utilizados o para la introducción o para aportar datos relevantes a la investigación. A continuación voy a mostrar brevemente los resultados obtenidos de los 9 artículos. En el primer artículo se determinó que los riesgos más frecuentes son los de tipo neurológico, principalmente el delirio y el déficit cognitivo posoperatorio. En el segundo artículo se determinó que las complicaciones más frecuentes fueron hipotermia, dolor y aumento de la presión arterial. Se evidenció además la importancia de la visita preoperatoria con la finalidad de evaluar los factores de riesgo que puedan influenciar en el procedimiento quirúrgico. En el tercer artículo, debido al proceso de envejecimiento natural de las enfermedades más frecuentes en el paciente mayor, existe una mayor probabilidad de complicaciones influyendo de manera directa en la morbilidad presente al momento de la cirugía. En el cuarto artículo se determinó que la administración de anestesia general en pacientes ancianos puede relacionarse con alteraciones cognitivas como el delirio y la disfunción cognitiva postoperatoria. La incidencia del delirio entre la población quirúrgica mayor está alrededor del 40% y los factores de riesgo más importantes son el aumento de la edad y la demencia. En el siguiente artículo se estableció que no se podía establecer una asociación directa entre los fármacos anestésicos empleados y los cambios cognitivos que pueden observarse en algunos pacientes tras someterse a anestesia general. Aunque algunas investigaciones experimentales indican tal correlación, la evidencia es conflictiva y puede no ser significativa en la práctica clínica. En el siguiente artículo se evaluó los signos de delirio al llegar a la unidad de cuidados posanestésicos durante su estancia a los 30 minutos, en 1 hora y en el momento de alta, y entre los 400 pacientes estudiados un 19% presentó agitación. En el siguiente artículo no se relevó una asociación estadísticamente significativa entre la anestesia general y el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. El siguiente artículo determinó que la cirugía de alto riesgo con anestesia general no se asoció con un mayor riesgo de demencia, por lo cual se determina que no hay una asociación entre la exposición reciente a la anestesia y la demencia o enfermedad de Alzheimer en adultos mayores. En el siguiente artículo se estudió la relación de la cirugía y la anestesia con el delirio y la disfunción cognitiva postoperatoria.
que se producen con mayor frecuencia en adultos mayores después de la cirugía y la anestesia, y ambos no parecieron estar significativamente relacionados. Como discusión, nombramos que en el estudio descriptivo realizado por Quispe y Yani se llegó a la conclusión de que las complicaciones más frecuentes en la recuperación postanestésica del paciente anciano son la hipotermia, dolor y aumento de la presión arterial. Asimismo, dicho autor ya evidenció la importancia de una correcta visita preoperatoria. En algunos de los estudios seleccionados se ha valorado directamente la asociación entre la anestesia general y la aparición de alteraciones cognitivas en el paciente anciano. Steinbeck y Rasmussen afirman que la administración de anestesia general en pacientes ancianos puede relacionarse con alteraciones cognitivas como el delirio y la disfunción cognitiva operatoria, siendo el principal factor de riesgo la edad. Aunque algunas investigaciones experimentales indican tal correlación, la evidencia es conflictiva y puede no ser significativa en la práctica clínica. En este sentido, los autores coinciden en la necesidad de realizar más investigaciones relacionadas con el tema debido a que los resultados no son concluyentes. La presente revisión realizada ha permitido una aproximación al estudio de los riesgos más prevalentes asociados a la anestesia general en los mayores de 60 años, donde se identifican los factores que influyen en la presencia de dichos riesgos. La principal limitación del estudio es la falta de exhaustividad, ya que se comenzó buscando los riesgos generales y se incluyó en el estudio la importancia de una correcta valoración preanestésica. Además, al ver que los riesgos generales están relacionados con el tipo neurológico, en futuras búsquedas deberían enfocarse la búsqueda en ese tema. Las conclusiones extraídas en el presente trabajo aportan aplicabilidad práctica, no obstante, los datos deberían ser analizados con mayor amplitud y profundidad en posteriores trabajos de investigación. Las futuras directrices de investigación podrían dirigirse al estudio en profundidad de un tipo de riesgo, como ya he mencionado, en concreto el tipo neurológico, por ejemplo. Como conclusión del estudio, aparte del riesgo de la intervención quirúrgica, la administración de la anestesia, como sucede en todo procedimiento quirúrgico, conlleva una serie de riesgos y complicaciones quirúrgicas dependiendo de la situación vital del paciente. Además, la evaluación preanestésica es de vital importancia para conocer a fondo la historia clínica del paciente y ofrece a los médicos anestesistas la oportunidad de recabar datos importantes. El paciente anciano, como consecuencia de diferentes procesos fisiológicos relacionados con el envejecimiento, presenta un mayor riesgo de complicaciones y las principales complicaciones son las de tipo neurológico. Algunos autores destacan el aumento de riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer, demencia, delirio o déficit cognitivo. Sin embargo, en el caso de la primera patología no existen datos concluyentes y es necesario realizar nuevos estudios más prolongados en el tiempo. Y los factores de riesgo detectados que pueden asociarse con las complicaciones posanestésicas son el sexo masculino, la comorbilidad, el tiempo de cirugía y presentar un ASA superior a 2. Quería dar las gracias sobre todo a mi tutor, Daniel Lloret Irles. Sin él no hubiese sido posible por sus directrices, sus conocimientos y por toda la ayuda prestada durante este trabajo. Muchas gracias.